Sermón del Monte, el capítulo 6. Y ahora estamos a punto, o en esta mañana vamos a iniciar el capítulo 7 y estamos a punto de terminar el Sermón del Monte. Te recuerdo algo bien importante, bien esencial para poder comprender este Sermón del Monte. Jesucristo le habla a sus discípulos. Todas estas enseñanzas, todo lo que encontramos en estos versículos, a partir del versículo 5, y el versículo 6 y el versículo 7, son enseñanzas para el creyente. Aunque en el principio veíamos que la multitud se acercaba y Jesucristo empezó a enseñar, esta enseñanza iba con referencia a los discípulos. Yo te quiero decir en esta mañana que tú y yo debemos de estar practicando estas enseñanzas, porque si tú y yo practicamos estas enseñanzas, al final de este capítulo vamos a comprender lo importante que es vivir en las enseñanzas de Jesucristo, que es importante conocer las enseñanzas de Jesucristo para no ser movidos, tanto en el aspecto espiritual como en el aspecto físico. Estas enseñanzas hacen que el creyente sea una mejor persona ante la sociedad, pero aún más importante, que sea un buen hijo ante Dios. Por eso es bien importante que estemos practicando estas enseñanzas. Y en este día vamos a ver algo con respecto a juzgar a los demás. Debemos de comprender y debemos de entender, y debe de estar bien claro en nuestras vidas, que nosotros somos personas imperfectas. Si fuésemos perfectos, yo estoy seguro que ya estuviéramos en el cielo. Pero mientras estemos en esta vida y tengamos esta vida terrenal, debemos de comprender que tú y yo somos imperfectos, que tú y yo hemos cometido muchos errores, que tú y yo en alguna ocasión de nuestras vidas hemos tomado malas decisiones. E incluso a lo largo de nuestra vida que todavía nos queda, vamos a seguir cometiendo errores, vamos a seguir cometiendo malas decisiones. Por eso Jesucristo nos ha hablado en los capítulos anteriores con respecto a una vida espiritual, pero ahora Jesucristo hace referencia a que tú y yo como creyentes, a que tú y yo como hijos de Dios, a que tú y yo como hermanos, como prójimos, debemos de ser tolerantes unos a otros. Si tú miras a tu hermano que tienes al lado y empiezas a describir sus defectos, a lo mejor no terminas la lista. Pero Jesucristo nos va a enseñar algo impresionante en esta mañana. Y te voy a invitar a que vayas conmigo al capítulo 7. Y en esta mañana vamos a estar examinando del versículo 1 al versículo 6. ¿Qué te parece si le damos lectura a todos juntos en esta mañana? Dice la palabra del Señor: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que midís os será medida. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelva y os despedace. Fíjate cómo empieza Jesucristo el primer versículo, haciendo referencia a que no juzguemos. Dice la primer parte de este versículo: no juzguéis. Y hay que hacer un énfasis para poder entender que juzgar, exhortar, corregir e instruir son cosas diferentes. Aquella persona que está y conoce la palabra de Dios, pero
de alguna otra manera no la está obedeciendo. Nuestra obligación como creyentes y nuestra obligación como líderes es exhortar a la persona, es instruirla, es corregirla para que él se aleje de su mal camino y vuelva a hacer lo correcto. Pero estas palabras que te he dicho de exhortar, corregir e instruir son totalmente diferentes a la palabra juzgar. Y Jesucristo en esta mañana toca esta palabra: no juzguéis, no critiques, no veas los errores ni critiques los errores de los hermanos que están cometiendo. Cuando es empleada la palabra juzgar, está haciendo referencia a criticar, pero una crítica no sana, sino una crítica que tiene que ver con lastimar al hermano, con hacerle ver sus errores, pero de una mala manera, a tal grado que ese hermano se sienta miserable, se sienta sin valor. Y Jesucristo está haciendo referencia a eso. ¿Por qué tú y yo no debemos de juzgar? ¿Por qué tú y yo debemos de aprender a tener amor para con el hermano? Cuando nosotros juzgamos, el amor hacia el prójimo no está presente en nuestras vidas. Eso debe de estar bien claro en nuestras vidas. Y tú y yo, Jesucristo nos enseña a que no juzguemos, porque si tú y yo juzgamos, entonces también nosotros vamos a ser juzgados de la misma manera, sin amor, sin misericordia. ¿Y tú y yo qué merecemos? ¿Merecemos llevar una vida buena? ¿Merecemos llevar una vida con muchas bendiciones? ¿Merecemos ser salvos? No, no lo merecemos, porque somos personas imperfectas, porque somos personas con muchos errores, porque dentro de nosotros hay una naturaleza de pecado, y esa naturaleza de pecado nos aparta de Dios. Pero es gracias a Jesucristo en nuestras vidas que ahora yo puedo acercarme a Dios, que ahora yo he sido reconciliado con Dios, que ahora yo he sido justificado ante Dios, no porque yo lo merezca, sino porque Cristo pagó el precio de mi pecado, sino porque Cristo pagó el precio de mi imperfección. Y eso es lo que nos está enseñando Jesucristo, a ver a nuestros hermanos, a ver a los demás con ese amor con el que Dios nos vio y envió a su Hijo Jesucristo a pagar el precio de nuestros pecados. Jesucristo no juzgó a la humanidad, sino Jesucristo las guió a poder acercarse una vez más a Dios. Y partiendo de esa primicia, como nosotros somos ahora discípulos de Jesucristo, pues hemos sido renovados y hemos sido cambiados y ahora estamos en comunión con el Padre. Esto también debe de estar presente en nuestras vidas. Debemos de ver a nuestros hermanos como Cristo nos vio, con amor, con misericordia, con aprecio. Pero nunca debe de estar presente en nosotros ese factor que involucra el juzgar, el ver los errores de los demás y criticarlos, y en vez de decirle: hey, ánimo, en Cristo podemos, lo que hacemos es hundir más y más a nuestros hermanos, quitarles ese amor, esa paciencia que debemos de tener, porque Dios también tiene paciencia con nosotros. Y si nosotros no practicamos esto que tiene que ver con la piedad y que tiene que ver con la misericordia, entonces Dios nos va a tratar de esa manera como la que tú y yo estamos tratando a nuestros hermanos, con juicio, con condena, con desprecio. Fíjate lo que nos dice el versículo 2: porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y con la medida con que midís os será medido.
Esto debe de estar bien presente en nuestras vidas, porque tú y yo en algún momento de nuestras vidas podemos caer en el mismo error, incluso en el mismo pecado que el hermano. Y si tú y yo le hemos juzgado y le hemos condenado, ¿qué va a ser de nosotros cuando caigamos en ese mismo error? Cuando cometamos ese mismo pecado. Por eso Jesucristo en este versículo les está diciendo: porque con el juicio, porque con la acción, la intensidad con que juzguéis, ustedes también van a ser juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Qué diferente es cuando una persona que ha fallado, que se ha equivocado, el hermano viene y le dice con amor, con aprecio, con mansedumbre, con piedad: ánimo, en Cristo podemos seguir adelante, y en Cristo podemos hacer que nuestra debilidad sea fuerza en Cristo. Sigue adelante, ya no hagas lo que estás haciendo, cambia todo y sigue adelante. Qué diferente es eso a que venga un hermano y te diga: qué débil eres, Misael, que no entiendes, te voy a dar 2, 3 bibliazos para que te compongas. Tú ya no tienes salvación, tú ya no tienes perdón. Hay que recordar que nosotros como humanos somos frágiles, somos dóciles. Y a veces las palabras tienen un efecto en nuestras vidas que pueden hacer que tú y yo sigamos adelante, o que tú y yo nos estanquemos. Por eso Jesucristo les está abriendo el entendimiento a sus discípulos y les está diciendo: ustedes tengan amor y ustedes tengan piedad entre ustedes mismos, porque van a fallar, no son perfectos, van a fallar, van a cometer errores. Por eso, como ustedes juzguen o como ustedes midan, os será medido. Si ustedes actúan con amor ante las fallas de los demás, cuando tú falles, Dios te va a tratar con amor. Pero si tú tratas a las personas, tratas a tus prójimos golpeadamente, con palabras ofensivas, con palabras que lastimen, no estás demostrando el amor. Y cuando tú falles, así como tú trataste a este hermano, también se te va a tratar a ti. Por eso en nuestras vidas debe de estar presente el amor de Cristo, con que vio a la humanidad y con que vio a sus discípulos. Siempre debe de estar presente en nuestras vidas. Fíjate lo que nos dice ahora el versículo 3. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Versículo 1 y versículo 2 que acabamos de leer está hablando acerca de juzgar a nuestros hermanos, está hablando acerca de criticar a nuestros hermanos, de menospreciarlos por su falla y por su debilidad. Pero en estos 3 versículos que acabamos de leer, el versículo 3, el versículo 4 y el versículo 5, ya no está hablando de juzgar. Ahora está hablando de ayudar a un hermano que tiene una paja en su ojo. Ahora está hablando de ayudar a un hermano que está pasando por una situación difícil, que a lo mejor se extravió, que a lo mejor está cometiendo algunos errores. Y aquí Jesucristo no está diciendo: no ayudes a tu hermano. Sino lo que Jesucristo nos enseña en estos 3 versículos es: antes de ayudar a alguien que está equivocado, que está perdido, que se ha desviado del camino, debemos de autoexaminar nuestras vidas. Debemos primero de corregir nuestras vidas. Antes de instruir, antes de exhortar, antes de corregir a un hermano, lo que yo tengo que hacer primero es corregir, exhortar mi vida.
primero. Por eso nos pone esta analogía cuando nos hace esta pregunta: ¿y por qué miras la paja? ¿Por qué miras el error? ¿Por qué miras la falla que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Y aquí Jesucristo está hablando literalmente de una paja que pueda estar en el ojo y pueda estar incomodando y pueda estar lastimando a esta persona. Pero también literalmente está hablando de una viga, está hablando de una columna gigante, grande, que pueda estar estorbando en mi ojo. Porque muchas veces nosotros como creyentes, como líderes incluso, queremos exhortar a los demás, queremos corregir y queremos instruir a los demás, y no miramos nuestra vida y no vemos que los errores que está cometiendo el hermano son pequeños a comparación de mis errores, a comparación de mis faltas, a comparación de mis fallas. Por eso, hermano, yo te invito en esta mañana a que examinemos nuestras vidas antes de corregir a las demás personas, antes de hablarle a los demás hermanos. Jesucristo nos llama primero a autoexaminarnos y cambiar todo aquello que estamos haciendo mal, cambiar todas aquellas fallas, aquellos errores como creyente que estoy haciendo mal en mi vida y que tienen un efecto en mi familia y que tienen un efecto en mis prójimos y que tienen un efecto con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos. Jesucristo nos llama primero a examinar y corregir los errores que tú y yo estamos cometiendo. Después de eso podemos y tenemos la aceptación de Jesucristo de ir y ayudar a los demás con sus problemas. Pero primero necesito corregirme a mí mismo. Y es algo que Jesucristo va a mencionar en unos versículos. Fíjate lo que dice el versículo 4: ¿cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Imagínate un ejemplo, que yo tengo una familia y mi familia está de pies a cabeza al revés y es un desastre, y mi esposa, y tengo un conflicto con mi esposa y tengo un conflicto con mis hijos, y de repente un hermano veo que está pasando por una necesidad similar con su familia, con su esposa. ¿Cómo voy a decirle yo: hey, mira, haz esto y haz aquello, cuando mi vida es igual o peor que la situación por la que está pasando? Por eso Jesucristo nos llama primero a corregir nuestras vidas, a tener nuestras vidas agradables y estar correctas ante Dios para poder ayudar a las demás personas. Es como decir, cómo un ciego va a ayudar a otro ciego a seguir adelante. Tenemos que estar bien con Dios, tenemos que estar bien con nuestra familia, tenemos que estar bien para poder ayudar a las demás personas. Por eso el versículo 5 dice: hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Hipócrita. Cuando Jesucristo usa esta palabra hipócrita, ¿a quién se está refiriendo? Lo hemos visto a lo largo de las enseñanzas cuando nos ha tocado esta palabra de hipócrita. Se está refiriendo a los fariseos, se está refiriendo a los escribas, se está refiriendo a todas aquellas personas conocedoras de la ley, pero que mandan al pueblo y mandan a las demás personas a hacer aquello y a hacer esto y a tener un compromiso con Dios y a tener un compromiso con la iglesia, pero sus vidas están peor. Y fíjate el ejemplo que encontramos en Romanos capítulo 2, versículo 17 en adelante. Fíjate lo que nos dice, hablando Pablo a la iglesia de los romanos y hablando Pablo a todo aquel judío, a todo aquel
escribe, todo aquel fariseo conocedor de la palabra de Dios, conocedor de la ley: he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestros de niño, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Una persona preparada, conocedora de la palabra de Dios, conocedora de la ley. E incluso, como se nos describe en el versículo 20, está hablando de un maestro, está hablando de alguien que tiene un ministerio y que está a cargo de las demás personas y que está a cargo de la enseñanza de los niños. Tú pues, que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Fíjate lo que Pablo, palabras duras, le habla a la iglesia en Romanos, a aquellos conocedores de la ley. Tú que enseñas, tú que sabes qué hacer, tú que conoces la ley y que enseñas a otros que hagan lo correcto, ¿practicas tus enseñanzas? Porque te gusta ver los errores y los problemas de los demás, pero no te gusta ver tus faltas, no te gusta ver lo que ante la ley tú estás haciendo mal, ante las escrituras tú estás haciendo mal. Debemos de ser personas consistentes, debemos de ser personas o creyentes claros, creyentes genuinos, y debemos de practicar esta enseñanza entre nosotros. Debemos de ser personas con amor, con piedad, con gozo, con mansedumbre, y ayudarnos unos a otros. Antes de juzgar, debemos de amar a las personas. Y esto debe de estar bien claro en nuestras vidas. Antes de ayudar a las demás personas, antes de ayudar a mi prójimo, necesito primero tener una vida agradable a Dios. Una vida que me pueda dar testimonio de que estoy capacitado para poder ayudar a los demás. Debo de practicar todo lo que he aprendido a lo largo de estos estudios para que se pueda mostrar en mi vida el cambio que Dios ha hecho a través de mi vida por medio de Cristo, por medio de su palabra, por medio del Espíritu Santo. Pero no caigamos en ese error que Jesucristo llama a los fariseos y a los escribas hipócritas. Porque si tú y yo nos gusta corregir y nos gusta instruir a los demás, pero veo mi vida y está peor, Jesucristo me llama hipócrita. Jesucristo me llama un creyente, una persona falsa, que necesito cambiar para poder seguir adelante y para poder ayudar a los demás. Y fíjate, terminamos este versículo terminamos esta enseñanza con el versículo 6. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que los pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Para poder entender mejor este versículo, quiero que vayas conmigo a Gálatas. Gálatas capítulo 6, versículo 1, versículo 2. Y a mí me gustaría que sea un versículo que esté siempre presente en nuestras vidas, que esté siempre presente en nuestra mente, que esté siempre presente en nuestro corazón. Yo te reto a que lo memorices, que te lo aprendas y todos los días
de tu vida esté presente en tu mente. Mira lo que dice Gálatas capítulo 6 versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Mira, lo que encontramos en Gálatas, estoy seguro que Pablo estaba pensando en este mensaje que Jesucristo nos da con respecto al sermón del monte, el que estamos analizando. Y Pablo le dice a la iglesia en Gálatas: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, no lo juzgue, no lo menosprecie, no le diga qué débil eres, sino vosotros que sois espirituales. Aquellas personas que primero han visto la viga de sus ojos y han corregido esas fallas y esos errores, y que están preparados ahora espiritualmente para poder ayudar a las demás personas, a eso se está refiriendo Pablo. ¿Qué tienen que hacer? No juzgarlo, sino restaurarle con espíritu de ira, con espíritu de orgullo, no, con espíritu de mansedumbre, con espíritu de amor, con espíritu de misericordia, considerándote a ti mismo. Pues acuérdate que somos personas defectuosas, personas imperfectas, personas con muchos errores, y que a lo mejor mi hermano fue sorprendido en alguna falta el día de hoy, pero a lo mejor dentro de 2, dentro de 3 días, dentro de un mes, dentro de un año, yo puedo ser sorprendido en alguna falta. Por eso tengo que considerarme que yo también soy imperfecto y también soy débil como mi hermano que ha sido encontrado en alguna falta. No sea que tú también seas tentado. ¿De dónde sale la tentación? Santiago capítulo 1, 2 en adelante nos dice que la tentación proviene de nuestro ser, porque somos hombres pecadores con una naturaleza caída y somos tentados por nuestro corazón. Versículo 2: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Lo que estamos viendo en el Sermón del Monte, lo que vamos a ver más adelante en los siguientes capítulos de Mateo, y que al final se resumen solamente en 2: en amarás al Señor tu Dios con todo tu ser, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo. Todo lo que Jesucristo nos enseña tienen que ver con amar y obedecer a Dios y amar a nuestro prójimo. Cuando tú y yo estamos juzgando a nuestros hermanos, no los estamos amando. Cuando tú y yo estamos restaurando a los hermanos, estamos amándoles. Por eso Pablo nos dice en este versículo 2: sobrellevad los unos las cargas de los otros. Necesitamos unos a otros para poder seguir adelante. Necesitamos del amor de Dios en nuestras vidas, y también necesitamos de nuestros hermanos. Necesitamos apoyarnos de nuestros hermanos. Por eso es bien importante el que tú y yo estemos en comunicación con los demás hermanos. Por eso es bien importante, si tú puedes venir a los servicios que tenemos los días domingo, los días miércoles, ven. No tengas temor, no tengas miedo. Aunque sea ver de vista a tu hermano y que se encuentra bien, te va a dar ánimo para poder seguir adelante. Pero eso no es suficiente. Allá en tu casa, recuerda a los hermanos, ora por los hermanos. Por eso hemos implementado en nuestra iglesia estar orando todas las noches a las 10, para poder pedir
por nuestra iglesia, para poder pedir por las familias, para poder pedir por los niños, por los hermanos, por las hermanas, por los jóvenes, por los adolescentes, porque esta iglesia, la cabeza es Cristo y Él nos sustenta, pero también encontramos apoyo y también encontramos fuerzas y también encontramos amor en nuestros hermanos. Por eso es que somos una familia. Y si a lo mejor por esta situación que hemos estado bajo cuarentena nos hemos olvidado de nuestros hermanos, es un buen momento para fomentar el que tú y yo estemos al cuidado de los demás hermanos. Que los hermanos puedan ver en nosotros ayuda, apoyo ante las diversas dificultades, ante las diversas necesidades, ante las diversas debilidades que vamos a tener. Por eso es que somos un cuerpo en Cristo, para poder apoyarnos, para poder seguir adelante. ¿Y por qué te digo esto? Porque Jesucristo termina este versículo 6 diciendo: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Cuando Jesucristo hace referencia y nos menciona a los perros y a los cerdos, no está hablando de los hipócritas. ¿Te acuerdas el domingo pasado que hemos tocado también otra descripción de las personas, a los gentiles? Pero cuando Jesucristo hace la descripción de perros y cerdos, está hablando de aquellas personas que se rehúsan a cambiar su vida, que se rehúsan a entregar su vida a Cristo, que han sido dominados, que han sido llenados por la carne y por el pecado, y ellos, al no querer cambiar, no pueden ser salvos. Y han decidido así llevar su vida en este mundo, disfrutar del mundo, llevar una vida loca, como dice una canción, lejos de Dios, apartados de Dios. Y por ende no van a ser salvos, no porque Jesucristo no haya muerto por ellos, sino porque ellos no quieren cambiar, porque ellos quieren seguir llevando su vida apartada y lejos de Dios. A eso se está haciendo referencia a Jesucristo. Nosotros como creyentes, lo santo son los consejos que van a salir de nosotros, la restauración que podemos darle a los hermanos. Debemos de ser conscientes, prudentes, discernir entre aquellas personas que van a necesitar el amor de Dios y aquellas personas que lo han desechado. Pablo en alguna ocasión le dice a la iglesia que somos aroma de vida para aquellos que se van a convertir, pero también somos aroma de muerte para aquellos que no van a rehusar y no van a dejar de llevar una vida de pecado por seguir a Jesucristo. Pero también este versículo es aún más profundo. Nosotros debemos de tener el discernimiento para poder dar eso santo, esas perlas, que es lo que Pablo menciona como darle restauración a los creyentes, a los hermanos. Esa debe de ser nuestra prioridad: ayudar, restaurar a nuestros prójimos, a nuestros hermanos, a los miembros de la iglesia. Debemos de tener ese discernimiento para poder ayudar a las demás personas, porque van a haber personas que nuestro consejo, nuestra ayuda les va a ayudar para bien, pero van a haber personas que nuestro consejo, que nuestra ayuda van a ser como estos perros y estos cerdos, que la van a pisotear y la van a despedazar, no la van a tomar en cuenta. Por eso debemos de tener discernimiento para poder llevar y dar consejo y ayuda a las personas que lo necesitan. Primeramente, nosotros como iglesia, nosotros como creyentes, nosotros como hermanos, y también con aquellas personas que están perdidas, desamparadas en el mundo.
pero tengamos ese discernimiento para poder entender que van a haber personas que no van a querer cambiar, que no van a querer dejar su vida de pecado por seguir a Cristo. No podemos invertir mal nuestro tiempo en aquellas personas porque es una mala inversión. Mejor enfoquémonos en ayudar a las personas que sí quieren cambiar, que sí quieren ser diferentes. Por eso Jesucristo nos llama a ser sabios y a tener ese discernimiento para poder ayudar a las demás personas. Entonces, no juzguemos. Antes de juzgar, primero veamos a los hermanos, veamos su situación y recordemos que nosotros también podemos estar en una situación igual a la de nuestros hermanos. Y después corrijamos nuestras vidas, como Pablo les llama, y ustedes que son espirituales, después de que nuestras vidas están correctas, podemos restaurar a las demás personas. Por eso la vida del creyente es una vida de esfuerzo y de sacrificio. Por eso la vida del creyente, mientras tengamos la oportunidad de estar vivos aquí, necesitamos hacer lo correcto. Necesitamos ser personas que vayan creciendo, madurando en el conocimiento de Dios. Pero no podemos ser creyentes que se estanquen, porque van a haber creyentes que van a necesitar ayuda, y es cuando Dios nos quiere usar a nosotros. Pero debemos de dar testimonio del cambio que Dios ha hecho en nuestras vidas para poder seguir adelante, para poder ayudar a los demás. Es por eso que la vida del creyente se va perfeccionando a lo largo de nuestra vida. Y aprovechemos bien nuestro tiempo, aprovechemos bien nuestros años, porque esos años pueden ayudarnos a madurar espiritualmente. Pueden ayudar a que tú y yo fortalezcamos la iglesia, a que tú y yo estemos en comunión unos con otros. Eso es lo que Jesucristo nos enseña en estos 6 versículos que hemos analizado en esta mañana. Ponte de pie, vamos a pedirle a Dios que nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento, que nos ayude a ser personas correctas, creyentes correctos, basándonos en lo que Él nos ha enseñado. Y recordar, hermanos, que somos personas imperfectas, personas con muchos errores. Incluso a lo largo de la semana que ha acabado, estoy seguro que tú y yo fallamos en algo. Y es un buen momento para pedirle a Dios que nos dé de su fuerza, que nos dé de su perdón, que nos dé de su misericordia para poder seguir adelante. Dejemos que a través de su palabra y de su Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas, corrija en nuestras vidas, que todos aquellos errores, todos aquellos pecados que hemos estado cometiendo sean quitados de nuestras vidas. Hay que empezar por eso para poder ayudar a los demás. Primero, corregir nuestras vidas, corregir de todos los errores que hemos estado cometiendo. Yo te invito a que tú le lleves a Dios tus problemas, tus debilidades, tus fallas, y que Él se haga cargo. Y vas a ver cómo Él te va a ayudar a través de su palabra, a través del Espíritu Santo, a dejar aquellas malas acciones. Vamos a orar en esta mañana. Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias por tu amor y gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tu fidelidad se hace presente en nuestras vidas, Señor. Porque aunque nosotros somos imperfectos y estamos llenos de errores y llenos de fallas y somos infieles, tú permaneces fiel en nuestras vidas, Señor. Y en esta mañana venimos ante ti tal y como somos, Señor, sin nada que esconderte, sin nada, Señor, que ocultar.
nos enseñamos tal y como somos, Señor. Y yo te pido que tú nos ayudes a seguir adelante, que tú nos ayudes a corregir nuestras vidas, que tú nos ayudes a alejarnos de todo aquello que no te agrada, Señor, de todas aquellas faltas, de todos aquellos errores que estamos cometiendo en mi vida espiritual, con mi familia, con mis amigos, Señor. No quiero ser una persona hipócrita. No quiero ser una persona que conozca tu palabra, que instruya a los demás a hacerlo, pero yo no lo hago, yo no lo vivo, Señor. Yo te pido que tú pongas en mi vida esa santidad, esa vida espiritual para poder seguir adelante, Señor. Ayúdame en mi debilidad, Padre, pues por mí mismo yo no puedo, Señor, pero si tú estás en mi vida a través de tu palabra y de tu Santo Espíritu, yo puedo seguir adelante y puedo hacerle frente a mi debilidad, Señor. Quita de mi vida aquellos errores, aquellas faltas, Padre. Corrige mi vida, instrúyeme en tu palabra, pon ese deseo, pon ese anhelo, pon ese corazón dispuesto a cambiar y a dejar los malos hábitos para poder ser agradable ante ti, para poder ser una persona espiritual, una persona docta en tu palabra, llena de tu Santo Espíritu, llena, Señor, de fe y poder ayudar a las demás personas, no a juzgarlas, no a menospreciarlas, no a regañarlas, no a lastimarlas, sino a restaurarlas con mansedumbre, a restaurarlas con amor, con paciencia, Señor. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias, Señor, por tu misericordia, porque tú eres digno y tú eres maravilloso, Señor. Ayúdanos a seguir adelante, Padre. Ayúdanos a amarte y a desearte con todo nuestro ser, Señor. Que las enseñanzas que hemos estado viendo, que Jesucristo nos ha dejado plasmadas en tu palabra, Señor, podamos practicarlas y podamos ser mejores creyentes, Señor. Ayúdanos en medio de nuestra debilidad. Ayúdanos en medio de nuestras imperfecciones, Señor. Y ayúdanos a vivir ese sentimiento y ese amor que tú tienes para con la humanidad, porque de tal manera has amado al mundo que has enviado a tu Hijo Jesucristo, no a juzgarla, no a condenarla, sino a salvarla, Señor. Gracias por tu amor y gracias por tu misericordia, Padre. Te alabamos y glorificamos tu nombre, porque tú eres bueno y tú eres maravilloso, Señor. En el nombre maravilloso de tu Jesús, que es sobre todo nombre.